Muchísimas gracias, Nubel. Y bueno, ahora momento de adentrarnos en temas de actualidad. Tenemos a un senador que nos acompaña en esta oportunidad, también precandidato, que ha sido canciller, que ha sido ministro de Industrias, así que con él podemos pasearnos por distintos ámbitos y distintos temas de actualidad. Muy bienvenido, Sergio Abreu, un gusto tenerlo aquí en Buen Día Uruguay. Buen día, un gusto y un saludo a toda la teleaudiencia y a ustedes en especial, ¿no? Bueno, usted como docente universitario, ya que estamos, hablemos de esta polémica de las fotocopias. Como docente, ¿usted cómo ve la salida, la solución al menos a esta problemática? Bueno, hay un tema que nosotros lo conozco desde hace muchos años. Los jóvenes, en la mayoría, acceden a la fotocopia y todo lo que puede por los costos, naturalmente, de los libros. Hay también un tema de derechos de autor, depende del grado de profesionalidad con que se da en la comercialización de los libros, sobre todo de las fotocopias. Pero creo que la fotocopia es un tema casi de todos los días, entre otras cosas por la accesibilidad que tiene el joven a todo esto. En particular en las carreras sociales, ¿no? Es decir, todos los derechos, los códigos o los tratados que se escriben, o a veces los apuntes, que es otro tema también muy importante, que ya no es una falsificación ideológica, por decir así, sino que es el resumen que se realiza para facilitar al estudiante a poder acceder a los conocimientos. Yo tengo que manejarlo con mucha precisión desde el punto de vista jurídico, claro, pero también el estudiante generalmente tiene enormes dificultades para acceder a veces a libros de alto costo. Sí. Y más sobre todo cuando hablamos de la carrera de Derecho, que son esos librazos enormes. Y hay que ir a veces a biblioteca a consultar, pero los libros de base, yo que he estudiado son 6, 7 tomos que se leen, y a veces no necesariamente se compran, sino que a veces se busca o se prestan. Yo trabajé mucho en estudios, en apuntes prestados, en versiones resumidas también, en fotocopias de algunos libros. Incluso algunos libros que yo he escrito están fotocopiados, muchos de ellos, sobre todo en el tema de integración, porque a veces las editoriales no vuelven a editarlos. Cuando están agotados, entonces se comienza a hacer un sistema de fotocopias para que el estudiante acceda. Entonces hay que mirarlo con mucho equilibrio este tema, porque hay que contemplar siempre los dos aspectos que son los que están en juego: el que escribe el libro y sus derechos de autor, y también el estudiante que necesita acceder a todo esto en forma, digamos, permanente y a veces con más asiduidad que las propias disponibilidades de los libros, ¿no? Lógico. Bueno, senador, también estos son momentos en el Parlamento de muchas ansiedades, me imagino yo, donde los tiempos corren a mucha velocidad. ¿Cómo se está viviendo el clima actualmente en lo que es el Senado, por lo menos, no me gusta, en esta recta final que queda? No me gusta trabajar ahora con estos temas porque ahora vence un plazo. Y como vence un plazo donde no se pueden aprobar determinadas leyes, si no es ahora, porque ya el año que viene es año electoral, se tratan de aprobar como si fuera una especie de serie sin discutir leyes muy importantes que se están planteando. Alguien decía, famoso escritor, bueno, en estas condiciones la chacinería y el Palacio Legislativo es más o menos lo mismo, no hay que ver cómo se hacen los productos, porque la verdad es que la forma en que se legisla apurado, con mayorías que van levantando el brazo, a veces con inconstitucionalidades como las que tenemos en formas reiteradas. Eso no importa. Es decir, para muchos de los que son la mayoría en el gobierno no les interesa ese tema. El Estado de Derecho es muy importante. La democracia no es solo a quien eligen, sino además cómo se respeta la propia separación de poderes, la inconstitucionalidad de las leyes. Y hoy estamos con leyes importantes, la ley de medios, por ejemplo, la ley de la marihuana, 4 o 5 leyes, pero vienen y se nos dicen, miren que hay que aprobarlas ahora, y se levanta el brazo sin mayor técnica, y yo creo que hay que estudiarlos, y además no solo estudiarlos, son leyes como la ley de medios, que es una ley de una enorme polémica y de un contenido absolutamente cuestionable desde el punto de vista de la libertad de expresión. Entonces, o se conversan estos temas, pero no se debe seguir levantando la mano en forma disciplinada, porque las negociaciones se hacen afuera del Palacio Legislativo y después se impone con la mayoría. Pero además su partido en la mayoría de estas leyes no está acompañando. No, en estas leyes no. Yo tengo las cosas... Ni en la legalización de la marihuana tampoco, que es la que está más seguro a salir en los próximos días. Hay algunos candidatos, precandidatos, por ejemplo, que son partidarios del autocultivo, o el caso del doctor Lacalle, o el doctor Rañán, que tiene una visión distinta. Yo en eso tengo una visión muy definida. Tolerancia cero al delito y a la droga.
Y eso lo he visto porque lo vivo permanentemente en las visitas al interior, en todo el estrago que se está haciendo en muchos aspectos, y a veces ahora se agrega la idea de que el doctor Vázquez también decía legalizar la cocaína. A mí me parece que es un peligro. Es decir, la permisividad es realmente lo que nos va a crear condiciones muy negativas. El presidente Mujica va a las Naciones Unidas y se reúne con el señor Soros, que es el especulador número 1 del mundo. Y le dice, yo le voy a pedir que le voy a financiar la legalización de la marihuana como experimento en el Uruguay. Entonces el presidente de la fundación, un señor brasileño, declaraba, si fracasa, damos marcha atrás. Pero si fracasa la experiencia respecto de una determinado territorio, pero ¿y la gente que tiene esa dificultad? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros busquemos otros temas, rescatemos otros valores, la formación, la educación, desde abajo, no es un tema ideológico, es la formación en lo que es rescatar los temas familiares, por ejemplo, más allá de todas las dificultades que existen en familias que están solas, o mujeres que tienen hijos solos, pero sí, si esos valores no los rescatamos, no vamos a tener ningún tipo de resultado cuando entramos en la permisividad de, bueno, la mitad de los chicos, de los niños hoy, que terminen el bachillerato, la mitad deserta, ¿no? Pero la mitad de los que terminen el bachillerato no van a tener condiciones laborales para cumplir con las exigencias laborales de las empresas. Entonces estamos en ese tema, con una enorme dificultad, una gran crisis de la educación, que se deriva sobre la seguridad. Todavía encima vamos a ingresar en la permisividad de todo un sistema que vamos a tomar al Uruguay como laboratorio y financiado por un especulador internacional. Yo creo que estamos absolutamente... yo no entiendo a veces muchas cosas, pero la semana pasada el ministro del Interior manda una ley diciendo hay que desarmarse. A la otra semana el ministro de Defensa dice hay que armarse. Y con respecto a la seguridad, digo, más allá de las coyunturas que estamos viviendo, digo, evidentemente es un tema que preocupa a todos los uruguayos. A mí me gustaría que nos refrescaras lo que fue esa interesante entrevista que vos tuviste en Nueva York con el exalcalde Giuliani, que justamente logró resultados absolutamente asombrosos en una ciudad que estaba siendo muy peligrosa en aquel momento como era Nueva York, pero con una política también muy extrema, ¿no? La tolerancia cero. ¿Qué cosas interesantes? Es muy interesante tu pregunta. Que se pudieran aplicar además a Montevideo, al Uruguay, digo, a nuestra idiosincrasia y a nuestra realidad. Yo te lo voy a resumir porque la conversación fue me esperó además con una carpeta con el Uruguay, en inglés y en español, y me dice, mire que las diferencias no son muy grandes. Tanto es así que visitó ayer Buenos Aires, trabajando con el candidato Massa. Me dijo simplemente 3, 4 medidas. La vivienda del policía, del que está combatiendo el delito, no puede estar en los lugares donde el delincuente es el vecino, porque el delincuente gana en un robo lo que gana en 3 años el policía y además condiciona a su familia. Así que tiene una política de vivienda separada, no en guetos, pero me dice separada. La segunda decía, bueno, ¿cuál es la prevención? Y la prevención tiene que ser con un sistema muy moderno, con la tecnología de alto nivel, la última que no es tan cara, pero no puede existir ningún barrio de Montevideo en el que la policía no pueda entrar. Porque si se entrega un barrio, ya se entrega a los demás. El otro tema que él me decía es, en la prevención y la represión, es muy importante que la policía utilice helicópteros. Creo que es una de las pocas policías del mundo. ¿Qué diferencia hace el helicóptero? El helicóptero es muy importante porque respalda la prevención y la represión desde arriba, ilumina. Cuando yo he visto en varios países el poder incluso determinados seguimientos. Hay tecnología, que no es cara, que la veíamos ayer cuando estaba discutiendo en Buenos Aires, de utilización de un chip donde uno identifica la chapa de cualquier automóvil recorriendo el país, alarmas de todo tipo. Digamos, la tecnología es muy importante. Y después de las cosas que a mí me parece muy importante, que yo lo voy a aplicar y lo propuse, una agencia nacional contra la droga, pero integrado por los 3 poderes. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial con el comisionado de cárceles. Y ahí se utiliza todo un sistema en el cual hay ADN, un banco de datos, experiencia y un combate al narcotráfico internacional. Se centralizan los 3 porque el Poder Judicial tiene que saber además qué tipo de medida puede tomar,
cuál es la peligrosidad que tienen estos tipos de delincuentes. Y O sea, en la actualidad no hay una unidad específica destinada a combatir el narcotráfico. Hay en narcotráfico, hay la Junta Nacional de Drogas que está en la Prosecretaría de la Presidencia, pero yo lo integraría con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, el Comisionado de Cárceles, y agregaría el tema de cárceles, que es lo que realmente tenemos, 11.000 presos. El promedio de edad es 23 años, reincidencia más del 60%. Te está ingresando más de lo que sale. Entonces ya, bueno, vamos a hacer un sistema carcelario, me proponía Julián, un sistema independiente, sistema de cárcel, donde además la cárcel pueda ser dividida entre los de altísima peligrosidad y los que tienen posibilidad de ser recuperados. Entre otras cosas que tienen que trabajar los presos, no el sistema de trabajo forzado, pero trabajar, poder estudiar y buscar una fórmula incluso de ingresar en líneas de recuperación hasta de espiritual, porque muchos quieren tener una determinada orientación casi religiosa o por lo menos... Ahora, senador, ¿por qué da la sensación que a veces uno escucha como grandes ideas donde seguramente cualquiera que está atendiendo la entrevista diría sí, eso es lo que habría que hacer? De hecho, lo escuchamos siempre. Grandes ideas, pero cuando llega el momento de concretarlas, parece que la realidad no las deja. O que no hay, porque las ideas están, o sea, en todos los partidos. Sí, las ideas y están... Y después en la realidad no pueden concretarse. ¿Cuál es ese desfasaje que hay entre lo cerebral, la inteligencia de decir sí, las medidas están, sabría cómo hacerlo, pero después la llevada a la práctica no sucede como tal? Es decir, nadie le puede hacer el agravio a ningún presidente de pensar que el presidente quiere hacerle mal al país. Vamos a empezar por ahí. Pero ha pasado en todos los gobiernos, digo. Pero es un gran tema que hace a la conducción, a la forma de orientación y a la ejecución de los resultados. En la conducción tenemos obviamente una gran anarquía. Si un ministro dice vamos a desarmar una semana y otro ministro dice vamos a armar, si todos los días como te digo una cosa te digo la otra, la conducción es muy importante para un presidente en el sentido de que no es el que conduce una terapia de grupo, es un consejo de ministros. Ese es un tema muy importante. Después, lo segundo es cómo se evalúan los resultados. Acá no hay un sistema educativo que se someta a que le evalúen los resultados, ni las escuelas, ni los liceos, y eso es un tema que nosotros tenemos que darle mucha fuerza a esto. Yo sé que no es fácil, porque las corporaciones y los sindicatos tienen sus derechos, tienen su fuerza, pero esto no puede tener un límite. Y lo otro sí es tener un equipo. Yo, por ejemplo, yo les propongo a los otros candidatos, yo les voy a decir, bueno, mi ministro de Economía va a ser fulano, ahora. Mi secretario de la Presidencia va a ser fulano, mi canciller Perengano, o de Transporte. Que se sepa quiénes son los que van a conducir el país, qué antecedentes tienen y cuáles son los compromisos concretos. Desde el vamos. Desde el vamos, concretos que uno tiene. No se puede descubrir que el ministro de Salud Pública es chileno en la mitad del camino, o le diga, no, pero no, mire que el Partido Comunista le va a designar cuál es la ministra de Salud Pública. El presidente es el que manda, el que tiene que rescatar la jerarquía, el que sabe, por ejemplo, en política exterior, cómo manejar. Este tema de la Argentina es el ejemplo más claro. Bueno, a eso me gustaría ir porque nos quedan pocos minutos y si con alguien tengo que hablar de las relaciones con los países vecinos, la persona idónea, sin duda, una de las personas idóneas es usted. Además escribió el libro La vieja trenza, lo tengo aquí, a ver si lo pueden enfocar. Más allá del libro, que lo interesante es que se lea, acá me da la sensación de que, en definitiva, para entender lo que vivimos a diario con las relaciones con Argentina, vamos a poner ese caso puntual, esto es de toda la vida. Podemos concluir esto. Por eso se llama la vieja trenza, porque es una trenza que continúa. Yo le hago un ejemplo. Si el Uruguay le hubiera bloqueado los puentes a la Argentina, en vez de Argentina al Uruguay, Brasil le habría dicho en 5 minutos, usted está violando el Mercosur. Como lo hizo Argentina, y la necesidad de Brasil es mantener esta trenza de equilibrio, le dice al Uruguay, espere, infelizmente bilateral. Bueno, estos temas juegan todos los días. Entonces, cuando nosotros necesitamos el respaldo de los otros países, como somos países pequeños, esta vieja trenza lusitana, brasileña y porteña prevalece sobre el interés del Uruguay y del Paraguay. ¿Qué le hubiera pasado a otro país que fuera de otro tamaño y de otra fuerza, como lo que le pasó al Paraguay con una crisis institucional que la solucionó? Allá cayeron todos, y entonces todo eso es un nuevo sistema, el viejo sistema renovado.
Entonces nosotros todavía ayudamos, porque el embajador argentino, Uruguay, en la Argentina dice la culpa la tiene mi ministro. Después tenemos otro ministro. El presidente se reúne en un boliche de la esquina con el embajador argentino a comer una musarela. Después va a ver a la presidenta argentina e inaugura le damos las llaves de la ciudad. Le dimos las llaves de la ciudad al presidente, al execrable presidente de Nicaragua, violador de su hijastra, que todavía está, pero eso nos olvidamos, porque a veces como hay afinidades ideológicas, la violencia doméstica y la violación de estos repugnantes, porque miren que estoy hablando con los adjetivos que lo utilizo en el Senado, no se puede tener un doble discurso. Un señor Pero volviendo al conflicto con Argentina, usted dice que hay entonces un problema de diplomacia, del manejo de esas relaciones bilaterales. Es de profesionalidad, porque hay una gran ingenuidad en creer que aquí se acumula por sublema. Pero acá también nosotros tenemos mucho ese discurso con los argentinos del amor y odio, que ellos incluso también lo dicen permanentemente en sus propios medios de comunicación. Los conflictos, pero por encima la hermandad. Y usted siempre fue claro de que esto no es un tema de ser países amigos. Acá los países tienen intereses. Son intereses, y como sí. un Uruguay, que es tan pequeño, en definitiva solo muchas veces frente a estas potencias, tiene que hacerse valer del derecho, ¿no? Pero ¿dónde va a terminar esto? ¿Es justo que vayamos nuevamente a La Haya? A La Haya se puede ir y vamos a tener razón. Pero nos sale mucho dinero a los Pero uruguayos claro, ir a La Haya. millones de dólares son. Y tenemos que acceder así sin más. Porque Argentina quiere ir a La Haya, irá. Yo no sé si va a terminar yendo a La Haya, porque la verdad es que si yo fuera a La Haya, yo he estudiado el tema y he estado en el otro tema anterior estudiándolo, yo no aceptaría la demanda argentina. Porque si La Haya le dice, controle el río Uruguay, la CARU, y publique sus estudios, no permitieron que se publicaran los estudios de la CARU, y habla de los estudios unilaterales que hizo en Argentina, yo a La Haya le digo, mire, usted cumple primero con lo que yo le mandé decir. Pero la Argentina en ese sentido tiene, de alguna manera, una tradición de incumplimiento. Tenemos el acceso al mercado nuestro, exportamos solo el 7% de nuestros productos a la Argentina cuando hablamos del Mercosur. ¿Por qué? Porque tiene trancado todo el acceso al mercado, sobre todo productos industriales, que son los que agregan valor. Tenemos una dificultad enorme en los temas de Nueva Palmira. 2 proyectos de Nueva Palmira detenidos porque la CARU no nos da permiso, nada menos que en la cadena agroalimentaria. Tenemos los canales sin dragar. Tenemos medidas contra el turismo. Inauguramos un ferrocarril. Y entonces, sabemos que la lista es larga. Cuando yo digo, el presidente de la República, primero tiene que tener un respaldo adecuado políticamente. Y la conducción se hace profesionalmente, no desde la diplomacia presidencial. El presidente es el último eslabón de una cadena, no el primero. Bien. Entonces, todo esto se supone... Mire, cuando yo era canciller, yo visitaba todos los meses en su casa al general Sereñi, al doctor Sanguinetti, al doctor Jorge Valle, a toda la oposición. Y hablaba con ellos, recibía sus comentarios, y bueno, y con eso trataba y viendo qué coincidencia. Acá el diálogo está absolutamente... Bueno, el ministro sale de Mendoza y dice, lo que sucedió con el Paraguay es ética, política y jurídicamente inaceptable desde mi punto de vista, el canciller, entonces hay algo sí, que se ha no personalizado, es lo que usted dice. Falta mucho de profesionalidad, ingenuidad y falta de profesionalidad. Esto es profesionalidad. Y cuando uno ve en estas circunstancias la discrepancia entre un embajador y un ministro, más frágiles somos. Entonces, yo lo que sostengo con mucha fuerza, esto no es un nacionalismo exacerbado, pero aquí tenemos que defender el interés nacional, nuestro trabajo, nuestros temas, proponiendo, por ejemplo, un protocolo ambiental para la Cuenca del Plata. Esa es una idea vieja que ya tiene usted. Sí, pero no he tenido la menor respuesta. Del protocolo ambiental para que por lo menos todos los emprendimientos que involucren a ambos países estén regidos por las mismas normas ambientales y no solamente exigiendo a una de nuestras empresas sin exigirles nada a ellos. Le decimos los requisitos que le hacemos al UPM, ya la pedimos a todas las pasteras argentinas y brasileñas. No empezamos ni a conversar. Bueno, y el tema acuífero guaraní, por ejemplo, es otro... Sí, ahí podemos seguir una larga lista, pero bueno, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa. Pero la vieja trenza está. Y la vieja trenza está para aquellos que quieren seguir entendiendo el presente, pero también entendiendo sobre todo lo que ocurría en el pasado. Muchas gracias. Y acá el tema es firmeza, experiencia y valores. Son las 3 cosas que nos pueden empezar a recuperar parte de nuestra dignidad nacional. Muy bien, hablando de dignidad. Exacto. Seguimos ahora con nuestro querido Insúa, porque estamos vos y yo acá, Insúa.